Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas a su programa Educando TV. Soy Jorge Blancas Moreno y soy el facilitador de la asignatura de Español primer grado. En este momento de su vida escolar, es muy probable que varios profesores y profesoras les hayan pedido varios temas escritos. Pues bien, en esta sesión y por las próximas 2 más, vamos a estar aprendiendo acerca de la monografía. Vamos a ver algunas de sus características, su función, y particularmente lo que nos interesa es ver cómo se recupera la información de diferentes fuentes y cómo se integra esta información a una monografía. Así que el resultado final de este proyecto será que ustedes allá en casita elaboren su propia monografía. Sugiero que este sea el momento para que ustedes saquen sus útiles escolares, su pluma, lápiz, goma, cuaderno, un bloc de notas, en fin, todo lo que ustedes crean pertinente para que puedan hacer anotaciones. Y vamos a empezar con el tema. Les pregunto ahí en casita, ¿qué saben ustedes acerca de las monografías? ¿Saben cuál es la diferencia entre una monografía y un ensayo? ¿Saben ustedes cuáles son las diferentes partes que configuran una monografía? ¿Cómo se integra la información que vamos a recuperar? ¿O cómo se registra esta información que se recupera de diferentes fuentes de información? Pues vamos a empezar con el tema dando una breve definición de lo que es la monografía. La monografía tiene raíces, la palabra tiene raíces griegas, que es mono y grafía. Mono es solo, uno. Y grafía viene de escritura. Por lo tanto, podemos deducir que el significado de monografía es la escritura de un solo tema. Pero otro concepto, ya un poco más amplio, es que la monografía es un texto o documento expositivo, descriptivo, informativo o argumentativo que el autor desarrolla acerca de un tema en específico. Ahora, una de sus características más importantes es la calidad de la información que se incorpora a la monografía. Otra de sus características sería que tiene un tipo de carácter de investigación documental. Esto quiere decir que antes de redactar, elaborar una monografía, hay un tipo de investigación referente a los documentos, los libros, los periódicos, las películas, los documentales. Luego entonces, uno puede escribir una monografía básicamente de cualquier tema relacionado con el conocimiento. Yo les traje un ejemplo. Esta es la monografía del estado de Nayarit. Pudo haber sido la monografía del estado de Oaxaca o pudo haber sido la monografía de la región del Papaloapan, Tustepec, o pudo haber sido la monografía de Irak, o pudo haber sido la monografía de Sudáfrica. Como ustedes pueden darse cuenta, ustedes van a elegir en casita un tema y van a elaborar una monografía. Bien,
Pues vamos a ver algunos tipos de monografía. Este es un tipo de monografía que, como ustedes pueden darse cuenta, que está en relación con la geografía, la historia social, la economía y varias otras cosas más. Ahora, como les digo, hay diferentes tipos de monografía, dependiendo de a quién va dirigido. Si estuviéramos haciendo una monografía para, por ejemplo, los científicos de la NASA, sería una monografía bastante compleja. Pero ustedes allá en casita van a escribir una monografía básica y sencilla dirigida para los estudiantes. Entonces yo les aconsejo que escojan un tema sencillo. Ahora bien, para elaborar una monografía, no hay una metodología, pero sí sugiero varios pasos para que a ustedes el momento de escribir se les haga mucho más sencillo. El primer paso es elegir un tema. Ustedes allá van a elegir el tema que les interese para que no sea un poco aburrido ni tedioso. En este caso, el autor eligió el estado de Nayarit. Ese ya es la elección del tema. Muy bien, el segundo paso sería entonces investigar. Por ejemplo, este autor tuvo que investigar todo lo relacionado que a él le interesaba con el estado de Nayarit. Pero si ustedes van a hacer una monografía del estado de Oaxaca, van a tener que investigar las cosas que les interesan relacionadas con el tema del estado de Oaxaca. Para realizar esta investigación, por eso yo les decía que es una investigación de tipo documental, porque van a necesitar investigar en libros, en periódicos, en revistas de divulgación, en documentales, en otras monografías, en bibliografías, en enciclopedias, en diccionarios. ¿Se dan cuenta? Existe toda esta gama de fuentes de información de las que ustedes van a tener que echarse un clavado e investigar para poder hacer una buena monografía. Pues bien, supongamos que ya investigaron en varias fuentes de información. Ahora tienen que delimitar el tema. Por ejemplo, este autor que eligió el tema de Nayarit y que consultó varios libros, artículos y revistas para escribirlo, delimitó su tema. ¿Cómo delimitó su tema? Bueno, este libro trata acerca de la historia social, habla acerca de la economía, habla acerca de la historia del pueblo de Nayarit, pero no habla acerca de la cultura ni de las artes. O sea, él delimitó su tema en estos tres campos y dejó a dos fuera. Eso es lo que ustedes más o menos van a hacer. Van a ir delimitando el tema de acuerdo a lo que a ustedes les interese. A este autor no le interesaba ni las artes ni la cultura y por lo tanto dejó fuera estos temas en esta monografía. Pues supongamos que ahora sí, ya tenemos toda la información, ya sabemos en qué revistas, en qué libros, en qué artículos, en qué bibliografía, en qué enciclopedia está la información. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es registrar la información. ¿Y cómo se registra la información? Bueno, para esto vamos a hacer fichas. En específico para este tema de la monografía se recomiendan hacer primero 2 tipos de fichas, para lo cual traje una tabla. La primera tabla que estamos viendo de este lado es una ficha de resumen. Esto es, entonces,
vamos a ir explicando porque me interesa que ustedes sepan hacer una ficha de resumen y que ustedes les quede claro para que allá en casita puedan hacer ustedes una ficha de resumen. Entonces, empezamos. Primero se escribe hasta arriba la disciplina general, que en este caso sería sismología. Sismología, ya saben ustedes, es acerca de los temblores. Después abajo va el nombre del autor, que se empieza con el apellido. En este caso es González Blacayer, Ciro. Ciro es su nombre. Ahora, esto que dice aquí, que ven ustedes, Herol, quiere decir que hay otros autores involucrados, pero no se mencionan, solo se menciona el principal. Así se registra en la ficha de resumen. Después tenemos entonces las primeras palabras del título de la obra. Las primeras palabras del título de la obra será Geografía General. Muy bien. Ahora, las páginas que ustedes consultaron de este libro se escriben así, pp. Y luego 73-74, Estas serían entonces las páginas consultadas. Muy bien. Ahora, como es una ficha de resumen, lo que sigue es condensar la información que a ustedes les interesa para poder incorporarla a la monografía. Entonces sería todo esto. La corteza de la Tierra se encuentra en constante vibración, solo que esta es generalmente imperceptible para el hombre. Los terremotos violentos no son muy frecuentes, aunque existen zonas donde por falta de consolidación de la corteza se sacuden con particular frecuencia. Esa sería la información que ustedes consideran que tiene que ser resumida. Ahora, hay algo importante aquí que quiero recalcar, y que son, al principio de esta información resumida, están, como ustedes pueden darse cuenta, al principio y luego al final están las comillas. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque esta es la información que ustedes van a incorporar al texto. Esta información no la están creando ustedes. Esta información ustedes están, digamos, de alguna manera copiando la información e incluyéndola en la monografía. Estas ideas las elaboró probablemente González Blacayer, y esto necesita ser evidente al momento de que ustedes redacten su monografía. Muy bien, pues otra ficha que ustedes pueden utilizar es la ficha bibliográfica, de la cual traigo un ejemplo también de este lado. Y por ejemplo, aquí empezamos con el apellido del autor, que es Lugo, se pone la inicial del autor, J. Entre paréntesis se pone el año de la publicación, que en este caso es 1992, se cierra el paréntesis y se pone coma, y enseguida va el título del libro, que es La superficie de la Tierra. Enseguida se anota coma y luego el lugar donde fue publicado el libro, que es México. 2 puntos y se anota, se escribe el nombre de la editorial, que en este caso fue el Fondo de Cultura Económica. Después se pone punto, pp, que significa páginas, punto, y en este caso las páginas que se consultaron fueron 55 y 56.
Recuerden que hay diferentes tipos de fichas. Esta es de resumen, esta es bibliográfica, hay hemerográfica, videográfica, de trabajo, de tema, en fin. Si ustedes tienen más dudas acerca de las fichas, pueden buscar en el internet cuántos tipos de fichas existen y cuántos tipos de fichas pueden ustedes elaborar. Esto es importante, lo que estamos viendo es porque estamos viendo cómo se recupera la información y cómo se registra la información para que ustedes puedan elaborar una monografía. Y como es importante, pues traje otra tabla, que es ahora una ficha de paráfrasis. ¿Ustedes tienen idea qué es la paráfrasis? ¿Sí? Bueno, vamos a verlo aquí rápidamente y vamos a ponerlo de este lado, solo que vamos a quitar un poco esto y esto. Entonces recuerden, estamos viendo la ficha de paráfrasis. Muy bien. Ok. En esta ficha de paráfrasis se va a registrar la información. Primero vemos que se anota al autor. Aquí en este caso es el reverendo P. San Cristóbal A. Después se va a registrar el título del libro consultado o de la revista consultada o del periódico. En este caso, el libro es Estructuras ornamentales de la arquitectura virreinal peruana. El tema es, obviamente, las artes, en especial la arquitectura y en especial el periodo barroco en Perú. El lugar de la publicación de este libro es Lima. Lima es la capital de Perú. Y la editorial, este libro fue publicado por la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú. Un dato curioso que me parece curioso es que no hayan puesto el año de la publicación. Y entonces dice SF, que es sin fecha. Abajo entonces ponemos el tema que nos interesa, que es estructura ornamental en el barroco limeño. O sea, las estructuras es de arquitectura, ornamentales de ornamento, el barroco es el periodo y limeño es relacionado con Perú. Y bueno, entonces lo que nosotros vamos a registrar en esta ficha es el barroco limeño tuvo influencia directa del barroco español, pues las estructuras ornamentales son espaciales y volumétricas. Estas se pueden observar en los dinteles de las puertas y ventanas de las iglesias limeñas. Una ficha de paráfrasis es elaborar un propio texto basado en la idea del escritor. O sea, no es copy y paste o copiar y pegar, sino es una vez que leímos el texto y entonces entendimos la idea principal del autor, nosotros vamos a elaborar nuestro propio texto para poder plasmarlo en esta ficha de paráfrasis. Entonces, esta sería, por eso no tiene comillas. Si se dan cuenta, en la anterior tenía comillas, esta no tiene, porque esta es nuestra propia creación. Muy bien, ¿les va quedando claro entonces cómo se va registrando toda esta información? Pues entonces supongamos que ustedes ya recuperaron y registraron toda la información pertinente para que ustedes puedan escribir una monografía. Entonces, solo el siguiente paso sería, traje otra tabla,
pero no tengo Durex. Traje otra tabla en la cual vamos a ver cuáles son los elementos que integran a la tabla. Una monografía se compone de introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. Vamos a ponerla aquí. Ok. Esperando que no se caiga. Bien. La monografía entonces se compone de una introducción. Por ejemplo, en este libro, que es Nayarit, la presentación dice: el libro que tienes en tus manos habla de Nayarit, de sus paisajes y su gente, de sus pueblos y ciudades, de sus riquezas y carencias. Fue escrito pensando en ti y en tus maestros, para que lo puedan aprovechar intensamente en la escuela. También podrá serle útil a tus padres, familiares y vecinos que seguramente querrán recordar o conocer más sobre esta tierra. Esta es la introducción. En esta parte se presenta de manera general el tema que se abordará y los puntos que se desarrollarán. Enseguida sigue el desarrollo. El desarrollo, como podemos ver en este índice, es todo el cuerpo del texto. Aquí hay Entre cerros y lagos, el tiempo prehispánico, en la Nueva Galicia, Tepic en la Independencia. Constituye el cuerpo del trabajo. Aquí se expone toda la información. Y otra parte fundamental es las conclusiones. Las conclusiones. Aquí este autor dice: en los 5.000 últimos años, el mundo, nuestro continente y nuestra región conocieron transformaciones extraordinarias. El pueblito de 15,000 habitantes que era Tepic, hoy es una gran ciudad. Los montes espesos casi han desaparecido, todo el valle está cultivado. Y al final vamos a ver la bibliografía. Como pueden darse cuenta, aquí están las referencias bibliográficas. Este autor leyó a Bejarano Francisco Gabilondo, a Espinosa Ramírez, a Beatriz de la Fuente, a Conteras Gutiérrez, al Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, a López Portillo y Weber. Como pueden darse cuenta, aquí está la bibliografía. Luego, entonces, este libro cumple con todos los requisitos o con todas las características que puede establecer que es una buena monografía, que está realizada de una manera muy pertinente. Pues en esta sesión vimos entonces el significado, la función, las características, pero sobre todo cómo registrar la información e integrarla a una monografía. Solo me queda decirles que su tarea ya en casita es elegir el tema, investigar, hacer sus fichas y empezar a elaborar su monografía. Porque al final de las 3 sesiones, pues lo tienen que tener ya listo. Por mi parte, eso es todo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo esta sesión y nos vemos para la próxima. Hasta pronto.